Beatle, del quinto Beatle, con esto de que nos vemos pocos, todos los del quinto Beatle, podcast y radiofónico y youtuberico, Pancho, Virginia, Litus, etcétera, pues nos quedábamos con ganas de más y los expertos que solemos traer al programa tampoco tenían mucho tiempo. Y resulta que, bueno, me venían hablando, habíamos coincidido por Twitter, tenemos amigos en común tanto en el quinto Beatle como en Twitter, mi queridísimo Álvaro Ortega había hecho la portada, tal, me venía por todas partes la energía, la luz interior de Conchi Moya, que es autora de La luz interior de George Harrison, que se presentó en Madrid esta semana, así que, bueno, pues quién mejor, y no podíamos tener a nadie mejor que a ella hoy con nosotros, así que, a ver. Muy buenas tardes, Concha. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Pues nada, Encantada y aquí, gracias, muchas gracias. gracias a ti, La luz interior de George Harrison, de Inner Light, como él decía en su canción, Mm, lo has sí, lanzado, ha salido hace muy poquito. sí, este mes, todavía estamos en mayo, este mes de mayo, y nada, después de un largo y tortuoso quizá también camino, porque ha sido un año para todos que voy a contar, pues ya está aquí, que Qué vamos, ha maravilla. nacido guapo, por lo menos. Hombre, Sí, portadón además, sí. que yo lo he visto y me ha parecido flipante, como decía, de nuestro querido Álvaro Ortega. Y estaba Mm, buscando aquí porque veo en tu perfil de Twitter, porque debo decir a nuestros oyentes que nosotras nos estamos conociendo en persona, más o menos mm, aquí en directo, aunque habíamos tenido referencias mm. previas, ¿no? Y a mí lo primero que me flipó, Concha, es tu bio de Twitter. O sea, Sáhara, literatura, música, radio, Mm. libros. Entiendo que las acacias del Éxodo y sin pedir permiso son obras tuyas anteriores. Sí, sí. Entonces, cuéntame un poco cómo que toda esta cosa ecléctica. Mm. Sí, bueno, pues Sáhara, soy activista del pueblo saharaui desde hace 20 años, 21 ha hecho ya, que conocí al pueblo saharaui y bueno, pues desde entonces soy una parte más, ¿no?, de ese movimiento que en España es tan potente y que reúne a Sí. tanta gente. Y nosotros empezamos un poco, pues sobre todo hacemos activismo cultural e informativo. Yo vengo de Uh-huh. ciencias de la información y al final, pues eso, claro, tira, ¿no? Y empezamos cuando no se hacía prácticamente nada de información sobre el Sáhara, ahora hay bastante. Uh-huh. Pero cuando empezamos en 2020, que ni siquiera había blogs entonces, ni muchísimo menos redes sociales, pues empezamos con ese activismo pues como podíamos, ¿no? En radios libres, en fin, bueno. Y luego nos dedicamos también bastante al tema de la literatura. Han antologado algunos libros de poesía saharaui en español. Y luego ya me lancé yo también, que un poco el Sáhara es el que me lanzó a escribir al final. Y he escrito pues 3 libros o 4 libros dedicados al pueblo saharaui, y el último es Las acacias del Éxodo, que también salió con Silex y que ha sido un poco lo que me ha llevado luego a que Silex me propusiera, porque esto ha sido una propuesta de Ah, Ramiro Domínguez, del editor. Lo que pasa que, claro, yo no habría hecho, lo primero, los libros de encargo no me interesan para nada, y claro. lo que pasa que, claro, es que esto era lo que yo venía pensando desde hace años. En 2009 lo intenté, pero solo lo intenté, no llegó a buen puerto. Entonces, cuando Ramiro me lo dijo, pues tardé 3 segundos en decirle que sí, porque, o sea, Qué fue el día del maravilla. aniversario de la muerte de George, del 19, el 29 de Uh-huh. noviembre del 19, y fue una propuesta a través estábamos poniendo cosas en Facebook, te recuerdo, y Ramiro me lo propuso por un DM de Facebook, ¿no? Por el chat, y le dije que sí, claro. Fue Oye, una... para el que pueda pensar que las dos o tres preguntas que te voy a hacer ahora no tienen que ver con George Harrison, decirte que no hay nada que tenga más que ver con George Harrison que todo lo que tenga que ver con lo oriental, Mm, con tanto religiones, filosofías orientales, o sea que me pega claro. muchísimo toda esa trayectoria vital tuya. Y que probablemente yo creo que George Harrison estaría también posicionado de una manera activista en el tema del Sáhara. No sé por qué me da a mí. Sí, eso lo hablamos nosotros, has dado en el Sí. clavo. Sí, siempre decimos, madre mía, si tuviéramos a George aquí, pudiéramos acceder de alguna manera, porque fíjate, de Bangladesh, ¿no? Escribiendo el libro leí una cosa que me pareció preciosa, que decía George que todavía en los años 80, en algún restaurante indio en Londres, cuando iban, había camareros que habían estado luchando en el frente entonces en Bangladesh, y le recordaban y le decían que gracias, o sea, cuando ellos estaban en el frente,
se sentían muy acompañados de pensar que alguien como él les estaba ayudando y apoyando desde Sí, Inglaterra, bueno, a todo el mundo, ¿no? Y siempre lo hemos dicho. Y teníamos un sueño loco que sería acceder alguna vez a Dani y Olivia y contarles lo que pasa en el Sáhara y si ellos simplemente pusieran un tuit sobre lo que está pasando ahora mismo con el pueblo saharaui, pues sería maravilloso. No, no, pues no se hacen a la imagínate. idea estos personajes del apoyo, lo importante que es el apoyo de esta Mm. gente, a dónde llegan. Tú puedes estar clamando casi en el desierto durante años y ellos con un tuit a lo mejor, o como hace Roger Waters, por ejemplo, que también es maravilloso en ese aspecto, ¿no? Con Sí, Palestina y con muchas causas. literalmente en el desierto, además, Concha. Sí, Que, total. pero bueno, para el que no lo sepa rápidamente, George Harrison organizó el primer macro concierto benéfico a beneficio de Bangladesh, el Concert for Mm, Bangladesh. Búsquenlo porque es una maravilla, una delicia, donde se mm. combinaba la parte con sitar, que si no recuerdo mal, porque me lío siempre con el Concert for George, pero creo que la estructura es la misma, la cara es toda la parte de sitar, de instrumentación, ¿no? Concha, creo. Empezaron, empezaron con la parte de sitar de Ujú, Ravi y su grupo exacto, de exacto. músicos y luego ya empezó Las, Guagua, ¿no? El grito de liberación de George, eso además es, con esa potencia que tiene esa canción, ¿no? eso Ese es. concierto es una maravilla Es una absoluta maravilla, sí. musicalmente y Sí. luego él, ¿no? El quedarse, intentar siempre estar un poco atrás, no quería ser Ujú, el chico de la primera fila del escenario, juntar a ujú. toda esa gente, porque otro pues habría estado ahí y los demás un poco detrás, ¿no? Y conseguir que fuera Bob Dylan y Eric Clapton, que estaba en ese momento tan malito, y hacer todo lo posible porque Eric estuviera. Sí, fue Y muy emotivo por todas esas sí, cosas, porque sí, creo, es que claro, hoy verán ustedes, yo aparento que sé mucho de los Beatles, pero hay veces que cruzo datos. Bueno, pero me pasa en mi vida. El otro día yo confundía a dos directores españoles o confundo ascensor con autobús, yo tengo que ser medio disléxica. Pero claro, hoy tengo yo a también otra me lío, ¿eh? experta de George Harrison Me y ya lío. me da más miedo mezclar anécdotas. Pero Ah, creo que fue en el concierto de Bangladesh que Bob Dylan le dijo, sí, George Harrison, voy, bueno, ahora no voy, ahora tal, porque Bob Dylan es un poco así. Y creo que George, creo que fue en ese, no supo que había ido Bob Dylan hasta que lo vio detrás del escenario ya con la guitarra colgada. O sea, bueno, yo apareció en el último eso no te momento. sé decir, sí que estaban hasta el final y sobre Sí, todo hasta el final fue Eric, que le sacaron casi como pudieron sí, del hotel. eso sí. Pero es cierto que Dylan siempre tan imprevisible, tan Hmm. especial y George querer tanto, porque yo creo que le quería realmente, o sea, Sí, le era quería. amor lo que sentía hacia Dylan y hacia sus amigos, porque él Sí, era así, pues amaba y creo que es la manera, ¿no? De entender la amistad es amor también, ¿no? Pues lo decimos muchas veces, como Dylan nunca ha sonreído, que no es de mucho sonreír, como cuando estaba en fotos con George, ¿no? Se les ve a los dos ahí totalmente. Sí, sonriendo muy, muy especial, ¿no? Entonces sí es sí, cierto que es sí. un concierto Muy maravilloso, ¿no? emotivo. Sí, porque Mm, mira, vamos a entrar ya en harina, iremos hacia adelante y hacia detrás, pero bueno, mm, porque es que me has tocado un tema que le decía el otro día a Paco Ortega, a los de Sevilla, os recuerdo que estarán aquí en los días 5 y 6 de junio con Yo estuve allí, mm. mi vida con George Harrison, un monólogo maravilloso, y le decía a Paco que George era muy buen amigo, o sea, era un excelente amigo, pero creo que sabía amar mejor a los amigos que a las mujeres. Sí, probablemente, probablemente. Lo que pasa, a ver, yo tampoco o sea, en el libro sí que hay una parte dedicada, bueno, hay una parte muy grande dedicada a los amigos y he hecho Ujú, pequeños monográficos, pues, de Dylan, de Eric Clapton, claro, de Ravi Shankar, de Eric Idle, mm, etcétera, ¿no? Bueno, de Jeff Lynne también, que fue su gran amigo al final y que con él hizo tantas cosas también maravillosas, entre otras los Traveling Wilburys y el Cloud Nine, ¿no? sí. Y también hay un capítulo dedicado a las mujeres. Pero bueno, no sé, yo creo que tampoco he visto a veces en foros cómo la gente se escandaliza por el triángulo con Clapton o cómo se No. escandalizan por lo que pasó con Mo, la mujer de Ringo, pero tal. Mm. Bueno, yo creo que eso son Para el que cosas. no lo sepa, que los pilló Ringo en la cama, Sí, básicamente. sí, más o menos. Sí. Creo que son temas que, bueno, lo primero era la época, luego son personas que están, no te voy a decir que estén por encima del bien y del mal, por supuesto que no. Pero bueno, gente que está en un nivel, pues, que era la realeza del rock y de alguna forma eso era una especie de reino, ¿no? Y podían hacer, eso Sí. lo definía Chris O'Dell en sus memorias, que son muy buenas. Si recordáis, pues es la chica a la que le dedicó George una canción muy divertida, a la que se ríe cuando está tocando.
y es una de las chicas, de las mujeres que estuvieron en el Tejado, en el concierto del Tejado, ¿no? Con Yoko y con Bob. Y ella decía que era como tener las llaves de Disneylandia. Y es así, ¿no? O Claro. sea, podían hacer lo que quisieran de alguna manera, ¿no? Entonces creo que bueno, pues si ellos estaban de acuerdo, si más o menos todos pues luego se volvieron a llevar bien y todo se volvió a colocar, pues es su vida, ¿no? También daros cuenta que yo sí le he leído a Patty en alguna ocasión que pues eran también machistas, era la época, años 60, no eran, las mujeres tampoco se hacían valer como nos hacemos valer ahora, entiendo, ¿no? Era otra cosa. Y tampoco las sabrían a lo mejor tratar bien, como debían, Bueno, mucho dinero, fama, no sé, un poco yo te de digo, todo, ¿no? tenemos una conversación larga y tendida privada o pública, pues se puede hacer de la manera que quieras, porque yo estoy investigando y pretendo publicar algún día, pero es que me he metido en un follón muy grande, Concha. Me he metido a investigar las mujeres y los Beatles, no las mujeres de los Beatles solamente, sino un espectro más amplio, ¿no? Y parto con lo que llevo hasta ahora, he investigado de varios puntos de partida. Uno de ellos es que, curiosamente, sí que eran machistas, muy machistas. Sí es verdad que Ringo y John después han evolucionado, han salido un poco de ahí. Paul McCartney es profundamente machista y lo sigue siendo, y George Harrison se murió profundamente machista también, ¿no? Pero es muy curioso, y es una de esas tesis que te digo de partida, cómo sí sentían un respeto y eran capaces de tratar como iguales, incluso de admirar a mujeres que no fueran sus parejas, amigas, a otras artistas. De hecho, los Beatles, no sé si era muy habitual en la época, las primeras versiones que hicieron eran muy de grupos de chicas, ¿no? Grupos de chicas, sí, sí. No sé tú Y eso que... con mujeres periodistas he ido encontrando, Exacto. no me ha cabido porque ya eso lo he dejado, digo, a lo mejor para el blog o alguna cosa, porque quiero indagar por ahí. Había unas cuantas, que yo tampoco lo sabía, unas cuantas mujeres Sí. periodistas súper interesantes, además guapísimas, modernísimas, unas tías, Hay una bueno, japonesa que sí, es sí, increíble hay fotos además con cómo ellas, habla, sí. porque claro, es que ella en sus crónicas de su relación con los Beatles es muy japonesa y por tanto son crónicas en principio pues que están pues no con mucha emoción por ahí, ¿no? Pero cuenta eso, que hay una relación además de mucho respeto intelectual, y fíjate, normalmente creo... Se me está yendo, perdóname, pero no te oigo ahora. A ver, ahora... Ahora. Ah, sí, no solían intimar, bueno, nadie sabe quién está en la cama de nadie, pero no. digamos que tenían muy separado esas dos facetas, ¿no? De dónde catalogaban a las mujeres, ¿no? Sí, sí, a ver, es como todo, mirarlo con ojos de ahora, pues claro, en Claro, general el rock te escandaliza y no. te horroriza, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerse ahí un poco haciendo, a veces Mm, hasta malabarismos, ¿no? Con nuestro feminismo, nuestra admiración por ellos, nuestra admiración por la música, que tiene que ser lo primero. Entonces, pero bueno, luego George, normalmente, por ejemplo, vas leyendo cosas pues de Astrid, ¿no? Por ejemplo, Astrid Kirchner, sí, hablaba de claro. él maravillas. Sí. Tuvieron una amistad hasta el final. Yo no sé si en algún momento tuvieron algo, podría ser, no lo sé, pero una amistad hasta el final. George se Sí, ocupó de ella. Yo creo que la llegó a ayudar, no lo dice ella claramente, pero creo que le llegó a ayudar hasta monetariamente, porque Astrid sí, tiene toda la pinta. lo pasó mal. Mm, O sea, y con Patty hasta el final, ¿no? Se llevaron fenomenal, ella habla maravillas de él, que al final dice que le consideraba pues como su alma gemela, hasta su hermano, no sé. Entonces, bueno, supongo que también tuvieron que ir aprendiendo, y claro, también es sí. eso, o sea, chicos tan jóvenes con esa fama brutal, Y del norte miras de Reino Unido, que muchas era cosas, clase sitio... trabajadora, que, Sí. no sé, bueno, no quiero decir que la clase trabajadora trate peor a las mujeres, que no es No, así, pero que en el norte, pero en bueno, aquella época era como una zona como mucho más rural, como otra, sí, más... otra rudeza quizá también, ¿no? Exacto. Entonces, Mira, bueno, mm, pues para acabar con este tema, con el tema de George y tal, está este sí, libro, supongo que lo conoces, el de los editores de sí, Rolling Stones, sí. y bueno, es además muy especial para mí porque, fíjate, me lo regaló hace 20 años el que acabó después, hace poco, siendo mi pareja, o sea, imagínate. Y yo, como no sabía mucho inglés, iba traduciendo a mano. Claro, luego me lo leí, luego no acabé de traducirlo, ya me lo leí después, pero siempre me ha llamado la atención la introducción que hace Olivia, porque viene a decir que, a ver, ¿dónde está? Bueno, viene a decir más o menos que él era muy suyo y que bueno, que, a ver, de una manera muy sutil y muy educada, viene a decir que le aguantó carros y carretas. Sí, eso lo dice también en el documental de Scorsese,
pues Sí, como que exacto. era un espíritu libre y que hubo sus Eso cosas. Pero es, bueno, eso es eso una es. decisión de pareja que si a ella le pareció que Absolutamente, podían seguir adelante, absolutamente. pues bien, ¿no? Supongo que tendría otras compensaciones. Y ya no digo como estatus ni dinero, sino que luego creo que debía ser un muy buen compañero también de camino. Y se admiraban Sí, mutuamente muchísimo, sí. porque además George Y también ella es una sentía. tía muy válida también, Sí, Olivia. sí, sí, sí. Y yo creo Entonces, que se admiraban mutuamente mm, muchísimo y se querían mm, muchísimo. Lo que pasa es lo que tú dices, hay que verlo en otro contexto. Y de hecho, ya sin cerrar todo el tema mujeres, mm, el tema del triángulo compativoid es algo mm, que es como lo de Yoko Ono, que se ha hablado tanto hasta la saciedad que yo creo que está muy desdibujado, ¿no? Si no sí, tengo mal entendido, la cronología, de hecho, es que Patty se queda con su marido y es después cuando ya se divorcian y es después ya de divorciarse cuando ella tiene una historia con Eric, no, no, lo tiene ¿no? antes. Está todavía. ¿Sí? Ellos no se divorcian, o sea, ellos no se divorcian hasta el 77. De hecho, tardaron en divorciarse. O sea, Patty estuvo viviendo con Eric Clapton 3 años, todavía casada con George, y George ya estaba también con Olivia, porque yo pensaba que había habido como más tiempo, había transcurrido más Claro, tiempo, yo y que también. va, o sea, Patty se va en el verano del 74 de gira ya con Eric y deja a George. Y George en octubre conoce a Olivia y desde que la conoce ya la mete en el disco de Dark Horse, sale la cara de Olivia en una de la galleta esta del disco y se la lleva Ujú. de gira, o sea, que fue inmediato. Lo que pasa, y el tema es que, claro, Clapton empieza desde principios de los 70, empieza ya pues Claro, eso es lo a que yo quería tirarle los decir, tejos, que sí. no es una cosa inmediata que le No, no, no. dice, no, Patty que se ahí, resiste bastante tiempo y hay que exacto, entender también que George se portó muy mal con Patty, porque esa parte no se sí, dice. Parece que es como que Patty, pues el otro se la ligó y dijo, ay, me voy. Patty, pues George se portó muy mal con ella, o muy sea, mal, le sí. puso los cuernos delante de ella bastantes veces. Él estaba también muy metido en ese momento en el tema de la religión, había conocido a la gente de los Hare Krishna, que es una parte maravillosa, Sí, pero que estaba muy metido y también a ella tenía muy abandonada. Eso, el libro de memorias de Patty, os lo recomiendo si no lo habéis leído porque es fantástico. Ella lo trata todo con una elegancia tremenda y además es que conoces también mucho de la época Beatle, como ella viajó con ellos pues a todas partes también, ¿no? Desde que conoce a George en Qué noche era de aquel día, Hard Day's Night, pues ella estuvo en todos los Araos Beatles como un poco las demás, claro, ¿no? Y aparte que claro. Patty fue como muy compañera de George, la acompañó a todas partes. Entonces es muy bonito para conocer también cómo era aquella vida, ¿no? Y de Mm. verdad lo recomiendo. Entonces, bueno, ya lo explica y bueno, pues es que también él, la verdad, la lanzó un poco en brazos de Eric, hay que decirlo así. Es que yo creo que ni Eric ni George llegaron realmente a conocer a Patty, Sí. creo, porque luego cuando lees sus memorias y la lees a ella es una tía mucho más interesante y profunda, y yo creo que ellos se Sí, quedaron con la niña modelo con la guapa y tal, belleza o y luego con no sí. supieron lidiar con la mujer que realmente Bueno, era un yo creo poco, que ¿no? sí, yo creo que sí, ¿Sí? porque sí que tuvieron lo que te digo, por mucha conexión, el tema de meditación, o sea, compartieron muchísimas cosas y fue compañera, lo que pasa es que al final, pues bueno, era un poco que la quería compartir y Patty en ese aspecto no estaba muy de acuerdo. El que yo creo que no la entendió para nada fue Eric. Y yo pienso No. que Hmm, qué pena tanto insistir y tanto tostón que le dio, porque se llegó a meter en la heroína, le amenazó que se sí. metía en la heroína si no le hacía caso y lo hizo. O sea, Hmm, es una especie de chantaje horroroso, ¿no? Y dices, qué pena de tanto esfuerzo y tanto tal para luego tratarla tan mal. Ahí claro. él sí que no supo entender además, a mí Eric Clapton me gusta mucho, pero sí que es cierto que tiene una forma de pensar bastante carca y bastante, que bueno, en fin, Ha tenido muy mala la suerte, verdad. pobre en la vida, y en el Sí, amor yo creo que es también mejor amigo que pareja, porque de mm, hecho sí que tiene una excelente relación hasta donde yo sé con todas sus ex, mm, pero como pareja, sí. pues Desde luego con Patty no se no. portó nada bien. Pero bueno, Bueno, son a ver, historias y claro, ya está. claro. Mm, Vale, entonces tú estabas escribiendo sobre el Sáhara, recibes un DM de tu editor, os venís arriba, mm. y tú hasta entonces, ¿cuál había sido tu contacto con los Beatles? Pues yo no me conocería de los círculos Beatle porque nunca he estado en ningún círculo Beatle ni en nada, o sea, he sido pues seguidora, tenía mis discos desde los años 80, desde pequeñita, y bueno, mi preferido, mi Beatle preferido era George Harrison, tenía mis Mío, el mío. libros y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto, o sea, Ramiro veía a través de las redes, pues yo compartía muchas cosas de George, pues todo, el aniversario de tal, cuando el concierto de Bangladesh, el tal, y bueno, él sabía que me gustaba y luego aparte pues sí que escribo de música, pero bueno, lo hago a través de mi blog, pues
He hecho una serie de viajes musicales, pues de Pink Floyd, de Led Zeppelin, no sé, me gusta todo ese tipo de cosas. Claro, esto ha sido un viaje, lo que pasa que a lo bestia, o sea, compara un post de un blog, aunque sea un poco largo a lo mejor, con un libro que ha quedado enorme, porque lo que habíamos hablado era una cosa bastante más pequeña, pero bueno, me puse y salió, pues, pero es que el personaje lo merecía, vamos. Claro, ¿cómo ha sido la investigación? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cómo la has abordado? Porque documentación hay, Pues ¡guau!, una me, cantidad ingente. me tiré a la piscina a lo bestia, porque yo tardo bastante en escribir, porque yo trabajo en otra cosa que me lleva casi todo el día, por desgracia, como saben todos los asalariados del mundo. Y entonces, al final, pues claro, yo, por ejemplo, pues eso, con la novela las novelas que he escrito, tal, pues suelo tardar de 3 a 5 años, por ejemplo, en escribir, Claro, ¿no? claro. Entonces, esto era en un año prácticamente, porque claro, en 2021 es el aniversario de la muerte de George, ¿no? El Sí, 20 aniversario. 20 aniversario. Entonces, pues me dijo Ramiro, tenemos que intentarlo para el 21. Y claro, era, venga. Y bueno, me puse. Entonces, ha sido todo como a lo bestia, escribiendo, buscando, todo a la vez, corrigiendo, o sea, un mare magnum. Y encima en estas se nos mete la pandemia, que eso ha sido ya el acabose. Y nosotros además en casa tuvimos una reforma completa que nos pilló con la Madre pandemia. mía, Sí, Concha, por ha Dios. sido como, Os sí. confinasteis con los albañiles, ¿no? No, nos Básicamente, fuimos ¿no? a un estudio Sí. el 1 de marzo, empezó la obra el 2, el 1 de marzo nos fuimos a un estudio en el centro de Madrid, al lado del Sol, Y ya está. de 20 metros cuadrados, sin luz natural prácticamente, y nuestra idea pues era pues, estar en el trabajo y luego disfrutar de Madrid, del centro que nos gusta mucho, andando a todas partes de nuestro estudio. Y nada, pues el día 13 nos confinan y nos vemos encerrados en 20 metros cuadrados, sin luz, trabajando, teletrabajando y escribiendo, bueno, mi chico escribiendo su tesis y yo con George. Y bueno, pues así sobreviviendo Madre mía. un episodio. Y nada, pues yo a veces decía, joder, qué pena, haciendo algo tan bonito en medio de este panorama tan horrible. Pero por otra Claro, parte decía, pues gracias a que tengo esto, porque me he agarrado mucho al libro y la pandemia ha sido muchísimo más llevadera gracias al libro. Sí, sí. Ha sido ahí como totalmente. el yin y el yang, como tanto de George que todo tenía sus dos partes, pues aquí ha sido igual. Bueno, y con estas llegas también a la, digamos, a la comunidad Beatle, por decirlo de alguna Sí, manera, que mm. no sé, realmente no sé desde fuera si parece que estamos como organizados y nos conocemos todos o qué impresión te hemos dado, Pues Concha. mira, yo he llegado a la comunidad Beatle a través de una Beatlemana, que es Elena Pérez, que Sí, gente que nos escucha la conocerá, y Elena, bueno, es una de las personas a las que, hay 4 personas a las que nombro en las dedicatorias, aparte de los editores y de mi chico, que ha sido pues un apoyo enorme como siempre, pero esta vez todavía más. Y, y Elena, pues nosotros empezamos a hablar ya confinadas, pues un poco para lo típico de las videollamadas, las llamadas con amigos, para hablar, para apoyarte, para tal, pues empezamos así, hablando de los Beatles, hablando del libro, porque ya a ella se lo dije, creo que es la única persona de la comunidad Beatle que sabía que lo estaba haciendo, tampoco conocía a nadie sí, más en realidad. nos cogió por sorpresa, nos ha cogido por Sí, sorpresa a sí, todos, sí, sí, sí. además que diríais, ¿esta quién es? Porque a mí no me conocíais. Y nada, pues Elena ha sido la que me ha ido un poco. Conocí pues a gente de la comunidad, a Javi y Polo, que estuvo ayer tocando, y a otra gente. Sí, El día de la presentación del libro de la hermana de John Lennon, en febrero, antes de la pandemia, pues Julia Blair estuvo en España, estuvo en Madrid, qué y me lo bueno. dijo Elena, hicieron una cena y me dijo, si te vienes, y dije, sí, sí, me apetecía conocerla, me gustó mucho además lo que vi, me ha gustado mucho el libro de Julia, que también he sacado alguna ¿Te ha cosa de gustado el ahí. libro de Julia? Sí, Yo es que, bueno, por cierto, Elena Pérez, que te veo que estás por ahí, te acabo de buscar, te acabo de stalkear y a mí me suenas muchísimo, chica. O sea, nos hemos visto en algún concierto, en algún sitio seguro. Te mando un Elena beso. es una fiera, ¿eh? Es una ¿No cosa te parece, no brutal. somos un poquito endogámicos como los mismos todos ahí? Concha, Pero mira, yo dinos tú la verdad. vengo del movimiento saharaui, es lo mismo. Al Sí, final, ¿no? claro, pues el movimiento saharaui también es muy grande, es enorme, ¿no? Y al final, pues somos un poco, a ver, no los mismos, siempre entra gente, pero todos al final nos conocemos. Es algo parecido, no me ha resultado Sí, ¿verdad? tampoco. Sí, es que ¿Sabes? supongo que cualquier cosa que hagas es así. ¿Sabes qué pasa? Que yo llevo en esto, bueno, yo empecé siendo manager de los escarabajos de un grupo de versiones de los Beatles con 19 años. O sea, imagínate, llevo 20 años, digamos, en la industria de los Beatles, por decirlo de algún modo, y siempre he visto como que es una... O
sea, que los Beatles está muy bien la música, sus vidas, tal y cual, pero luego tienes esa otra dimensión como de forma de vida o de estilo de vida. Sí. Y entonces al final es lo que tú dices, acabamos siendo todos un poco los mismos. Mira cómo Elena se acuerda, concierto de Ringo en Bilbao, qué bueno. O Oye, sea, que pues está por ahí Elena, qué bien, un besito. está aquí en el chat, está aquí en el chat. Está Qué bien, qué también bien. Nacho, le voy a llamar porque es Ignacio Maestre, creo que es, que dice que nos escucha, pero no puede interactuar mucho. Y Ana Bartolomé también está por ahí Sí, nos conocimos mandándonos. ayer Sí. y fue un encanto. Es luego gente maravillosa y bueno, un beso a todos porque Bueno, fue... y cómo llegas a Álvaro ya que te haga esa maravillosísima portada. Bueno, Álvaro a través de Ramiro, que son amigos, y Ujú. Álvaro hizo también la portada de la guía Beatle de José Luis Gil Sanz, que es una maravilla, Sí, que José Luis se aporta muy bien, son todas las personas que nombro, y la guía, pues claro, ha sido una guía, desde luego. José Luis es increíble. Y sí que lo es. entonces, y además es una maravilla. Y nada, pues Ramiro lo tenía claro. Yo, cuando eso Elena se reirá, porque cuando hablábamos yo le decía, yo creo que Ramiro al final va a poner una foto de George y ya está. Y ojalá quisiera que fuera Álvaro, pero yo estaba un poco como lo que me digan, porque era tal regalo y tal todo que yo decía, bueno, pues si pones foto, pues foto. Y al Claro, final, y además pensaba que me iba a recortar un montón de hojas del libro también, también se lo decía Elena. Y al final, pues me aceptó el libro tal y como se lo presenté y ole, dijo que sí, que la portada iba a ser de Álvaro, o sea, era todo como, ah, qué bien. Todo lo que pensaba que iba a ser que no, pues fue que sí. Y la qué portada es guay. una maravilla, o sea, es una Es una preciosidad. Tengo aquí maravilla, el sí. libro, es una, Enseña, bueno, ya lo habréis enseña. visto, pero es Por una Dios. maravilla total, o sea, es el Sí. George del álbum blanco y luego aquí Ujú. está todo, los bombones del Cyber Truffle, todo, el sitar, el caballo de 7 cabezas, que nunca he sabido pronunciar el nombre, por ahí anda, que no me acuerdo, Sí. está Rocky, los cerditos de Piggies, todo, es una Qué maravilla, una maravilla. preciosidad. Te Sí. hablaba del libro antes, hablábamos del libro de Julia Ver, te decía que yo tengo mi Sí. reticencia. Yo conocí a Julia en Liverpool y es una tía encantadora. Además, Mm, se prestó a que le hicieran una entrevista en las escaleras de entrada del hotel, o sea, sí. genial. Pero realmente a la que le haces, no sé si te pasó eso a ti también, Concha, un par de preguntas, te das cuenta que su vivencia, tanto de su madre, que murió siendo ella muy Mm. pequeña, como de su hermano, no distan mucho de las que podemos tener los fans porque realmente lo que es convivencia o conocimiento de primera persona no tiene. Sí, porque no estuvieron juntos mucho, pero a mí me ha gustado, el libro ya te digo que me ha ¿Te ha gustado. gustado? Y por ejemplo, la parte de cuando cuenta alguna cosa, que supongo que será verdad, no creo que se lo haya inventado, de alguna de las veces que fueron al Cavern, Sí, pues también date cuenta que era febrero y yo ahí tampoco había leído todavía muchísimo de, pues por ejemplo, de la época. A ver, porque yo me ha gustado, o sea, me gusta mucho George Harrison, he leído, pero yo realmente el mogollón de leer ha sido, y de buscar y de todo, ha sido esto, o sea, ha sido muy bestia. Y se lo comentaba también a Elena, pues a mí conocía cosas de Hamburgo y decía, ah, sí, me gustaba mucho Astrid, siempre me ha gustado, Klaus, que lo sí, adoro, Klaus Bormann, pero no sabía el nivel de detalle de cómo fue aquello, porque Hamburgo me ha dejado fascinada totalmente, o sea, sí, de cómo eso que Klaus se enfada con Astrid, se va a los muelles a San Pauli, que eso debía de ser tremendo, vamos, una cosa bárbara, se mete ahí porque oye ruido y se encuentra con aquello, cómo les cambió la vida a todos. sí, sí. Es que se me pone la piel de gallina. O sea, quiero decir que tampoco tenía yo en ese momento muchísima información ni tenía todo muy asimilado. Entonces, cuando leí cosillas del Caber, de cuando Julia fue alguna vez a verles, Mm, recuerdo también que solo en el libro que estuvo ella cuenta, que estuvo alguna vez en King Farms, que ya había puesto George el mobiliario indio, que le resultó flipante sentarse en el suelo. Claro, entonces para ellos sería extraño. Hoy en día eso es más habitual, ¿no? En fin, que a mí claro. me han gustado, ¿no? Dentro de que supongo que no se habrá inventado nada, espero. Como con cuántos libros, porque claro, es que a mí me flipas, Concha, porque dices, bueno, claro, era febrero, todavía no sabía mucho, y en marzo ya estaba la tía encerrada en un zulo en el Sí, centro de Madrid escribiendo el libro, o sea, mm, a mí me vuela la cabeza, pero además yo también es mi Beatle favorito, he intentado coleccionar estos años todos los libros que han caído en mis manos mm. sobre George, pero como con cuántos libros te has hecho tú para la documentación. Pues es que te voy a contar que es como me gusta a mí hacer las cosas, como he hecho A ver, como con los viajes musicales estos que he hecho, que ahora voy a empezar con Queen, y este que es el super viaje.
hay libros, los pongo en la bibliografía al final, de Beatles, por ejemplo, libros de George, pues claro, está el I'm Me Mine y está, que lo nombro, el de Ricardo Gil y Tarazona, que Sí. le compré en 2011, claro, cuando sale ese libro, yo digo, Dios mío, Dios Harrison en español, o sea, fui Ujú. corriendo en la feria del libro y me lo compré. Y nombro más, está la guía, otros, muy, muy importante el de Hunter Davis, me gusta mucho que me ha dejado otro de los amigos que también le voy a nombrar, que ha sido fundamental para todos mis viajes musicales y para este en concreto, que es José Luis Alcines, que viene del punk, pero es un gran amante de los Beatles y sabe un montón. Ole. Pues él me ha dejado Revolución en la mente de Ian McDonald, que es un libro Sí, flipante también, muy, lo muy, es, lo muy es. bueno. Entonces, bueno, un poco esto ha sido más típico, pero luego me he ambientado y me he movido muchísimo a través también de Internet. Para Claro. mí es fundamental la Rolling Stone, o sea, ir Sí, directamente a las entrevistas de los Beatles, me parece muy importante. O si te sí. pones a hablar del, que es otra parte que me fascina, el tour, el Dark Horse Tour, que no se llama así, pero bueno, el tour del 74, que creo que hay que reivindicarlo porque quedó la imagen de que fue un desastre y no fue así. Y No fue claro, así, pues espérate, te voy a interrumpir, cuéntame esto, porque yo siempre he pensado que George Harrison realmente estaba un poquito con las drogas y las cosas y lo hizo por sí, las a ver, risas. estaba mal en muchas cosas. Era un momento, o sea, Patty se había ido en verano, que él, aunque Sí, estaba un poco paso de Patty, pero se quedó hecho una mierda. sí. Le pasa que está hasta arriba de trabajo porque estaba haciendo cosas con Ravi. Estaba creando la discográfica, porque la discográfica al principio era discográfica con grupos, sacó a varios grupos, no era como luego ya que fue un poco pues el sello para él. O sea, al principio no. Ujú. O sea, estaba en mil cosas. Se mete en la gira y se mete a grabar el disco, se queda sin voz, que le llaman, dice que le Sí, decían, en vez de Dark Horse, que le llamaban como una broma un poco macabra, That Horse Tour, que Horse por lo visto es ronco, ¿no? El tour de, el del del ronco. ronco. Y entonces, luego pasó una cosa que le decían, bueno, suspende, si no, pero era una movida suspender, ¿no? Cuando estaban ya Mm, casi a punto. Y luego, pues eso, bastante alcohol, bastantes drogas, para lo que fue George, que tampoco fue un tío de mucho desparrame. Entonces sí, mm, la verdad es que ahí mm. hubo de todo. Ahí sí, ahí sí. Ahí hubo mucho y se ve, por ejemplo, en la película de Scorsese, se le Se ve ve. súper delgado, Sí. porque además él cuenta, claro, hicieron un montonazo de fechas por todo Norteamérica, incluido Canadá, con lo que son las distancias. O sea, la cosa fue como muy loca y no se pensó bien, ¿no? Pero lo que me refería era que todo tiene muy mala fama a partir de un artículo de la revista Rolling Stone, que se lo Sí. hace nada más empezar, o sea, en los primeros conciertos de la gira, cuando todavía no está la cosa muy rodada, que siempre, pues, bueno, yo no he ido nunca Claro. de gira con nadie, pero los primeros conciertos de una gira que empieza, todavía la cosa está un poco, hay que esperar más al final, ¿no? De hecho, con María Y, Carey dicen que nunca hay que ir a sus primeros conciertos de gira. ¿En por serio? ejemplo. Yo entiendo Porque que tiene que no. ser así, a no ser que seas un poco Sí, una máquina, pues lo claro. primero de una gira tiene que ser un poco. Luego con la particularidad de que a George, los directos ya sabéis, o sea, tampoco era una cosa que le gustara mucho, George era más de estudio y Sí. no era muy de directos, aunque también ves los vídeos de entonces y yo me fascina ver cómo bailaba, que él era muy sosete en el escenario y ahí bailaba, hicieron muchísima world music, hicieron cosas muy interesantes. Se dice también que se hacían números eternos de música indie y la gente se aburría, por lo visto no. O sea, Ravi preparó música, números de 4 o 5 minutos, de hecho los hizo para el concierto, entendiendo que el público occidental no iba a aguantar unos Claro. ragas de media hora. O sea, que ha habido como mucho literatura y a partir de esta entrevista o de este reportaje de la Rolling Stone y no, yo creo que es una cosa a reivindicar, a estudiar y a reivindicar y a sacar un poco ahí, que ojalá que Olivia y Dani tengan grabaciones, ahora están sacando vídeos pero de muy mal sonido, o sea, ojalá haya cosas que podamos Ujú. reivindicar ese tour que yo creo que lo Y merece. qué estilazo con ese Sí, peto. Mira esa que yo ropa, yo creo que sí, para mí ninguno de los Beatles son guapos, pero, yo creo que es de las veces que más guapo ha estado George en esa gira. para mí George es Está muy guapo, guapetón. Sí, para mí ¿no? sí. Pero sí, sí, esa gira estaba muy chula. Hay uno de los capítulos, además del libro, está dedicado a la moda y ahí los estilismos, incluidos estos, pues los. Y aparte, porque a mí me gusta mucho la parte de las tiendas del Swing in London, Viva, esta otra Sí. de no sé qué, Lord Kitchener Ballet, que ahora no me sale, donde se compraban los cosacos, estas Sí, sí, casacas sí, sí. Sí, sí. militares, Jimi Hendrix, Sí, todo esto, esas tiendas me parecen fascinantes. Entonces, es una pues he sacado pasada. cositas y las he metido también en el apartado de la moda.
Qué guay. Y la moda de Dark Horse, pues también está ahí, con los pantalones con Guau, mangas, camiseta. qué ganas tenemos. Oye, has mencionado a 2 personas que quiero mucho, a 2 grandes amigos, como son Ricardo Gil y Javier Tarazona. No sé si has tenido la oportunidad de conocerles. No. Es No, que ¿no? yo ya te digo, yo he estado yo ahí con mi ordenador, mis libros, George, Elena, mis otros José Luis, y ahí hemos estado en petit comité Bueno, y nada. no le intento secuestrar ahora porque me va a mandar, bueno, venga, sí, voy a intentarlo, pero el pobre el otro día ya le dije, oye, entra en la entrevista, tal, y el pobre, porque va a ser uno de los siguientes entrevistados, Ricardo Gil, creo que una de las personas ya junto contigo, voy a saludarle a ver qué está haciendo. Pero es fenomenal cómo la figura de George, y me resulta muy curioso, ha suscitado mucho más interés biográfico entre los expertos españoles que la de ningún otro Beatle, ¿no? Yo creo que a priori puede ser, entre comillas, que sea el más desconocido, ¿no? Sí, yo, sabéis que lo del Quiet Beatles, que dicen que nada, que hablaba muchísimo, que era muy divertido. Otro de los capítulos es el sentido del humor, porque era Sí, divertidísimo. El sí. mueve de Rattles, o sea, un sentido del humor a veces incluso macabro, negro, pero muy, muy gracioso. Y entonces, lo que era realmente, yo creo que era el Beatle subestimado y el Beatle silenciado de Totalmente. alguna forma. No, el Beatle Entonces, que tuvo la mala suerte de estar con Lennon y McCartney, ¿sabes? Que en sí, y también cualquier por su otro forma, sitio. un poco su forma de ser. O sea, Sí, lo dice Lennon, que lo puse ahí, que era como que lo que tú dices tú, la mala suerte de estar entre dos egomaníacos, eso lo decía el propio Lennon, ¿no? Y él tenía una forma de ser que tenía mucho carácter, ¿eh? O sea, no era mucho, nada mucho. tímido, callado, apocado, para nada. O sea, sacaba el carácter y les pegaba 3 gritos cuando hacía falta. Pero lo que era bastante modesto, creo, y muy poco competitivo o nada. Es que no le interesaba para nada la competición. Iba a su Total. bola. Sí, de hecho, Entonces, yo creo que era, fíjate, creo que era el que tenía el carisma más sano de los Beatles, porque es verdad que dicen que era difícil y tal, pero es lo que hablábamos antes. A sus amigos los mantuvo a todos toda la vida. sí, Y de hecho, completamente. como contaba Paco, en su lecho de muerte lo que hizo fue llamar a sus amigos, Ujú. verles por última vez y cogerles de la mano. Sí, Pese sí. a la que montó cuando escribió I'm Me Mine, que lo Sí, quitó, que no sé qué, y todo eso que sí, montó, ¿no? Pero luego yo creo que era, de hecho, la primera anécdota con George Martin, como sabes, pues es sí, esta de la la de la corbata. corbata. Yo creo que incluso en eso el ego de estos dos, incluso en el carisma y en lo divertido que tenía que ser, Mm. lo opacaban un poco. Entonces él diría, mira, llevaros vosotros los focos y contad los Sí, chistes que yo a él no le paso. gustaba, los focos realmente no. Y se ve, pues ya te digo, en Concert for Bangladesh le da un set a Bob Dylan, le da un set a Leo, ay, ¿cómo se apellidaba? Que se me ha olvidado. Me Sí, sale Leo Sayer, pero no. no, Bueno, sí, vamos, se me olvida el sí, nombre. sí, Al sí. rubio con el pelo largo Sí, maravilloso. sí, Y que sí, eso quién sí. lo hace, o sea, y un Beatle le va a dejar ahí medio concierto a otros, es que no, pero él lo hizo, ¿no? Él lo hacía. En Traveling Sí, Wilburys, sí. juntar a esa gente, ¿no? Conseguir aunar ese buen rollo y que todos se lo pasen bomba, esa categoría, ¿no? Roy Orbison, Bob Dylan, Jess Sí, Glynn, Tom sí, Petty, que es una maravilla, Tom Petty, por favor. O sea, sí, sí. absolutamente. Aquí Olivia decía que era un imán para la gente interesante, talentosa y divertida. Yo creo que sí, o sea, era Yo un creo que imán de también, buen rollo, vamos. yo creo que Ahora, como le también. tocaran los pies, es cierto que debía tener su mala leche ahí, que a mí también me parece bien, porque no hay que dejarse tampoco pisar por nadie. Solamente hay que ver las imágenes de la grabación del Elite B, ¿no? Para Ujú, comprobarlo. Yo toco sí, lo que tú me digas, yo toco lo que tú quieras, pero mira, a mí no me. De hecho, mm, no es por quitarle a Yoko este San Benito de que separa a los Beatles, porque a poco querrás que sabes que eso es absurdo, pero yo mm, creo que realmente quien más ganas tenía de mandar al resto a tomar viento fresco era George, y con toda la razón del mundo, porque de hecho para mí el All Things Must Pass es el mejor disco de un Beatle en mm. solitario, Yo y también lo porque era creo. un tapón, ¿no? Que se abrió ahí, Sí, puff, sí, sí, y salió y salió todo, ¿no? todo lo que tenía, y él mismo lo explicó así, ¿no? Que fue como Mm, abrir un tapón y salir. Y lo que pasa que, claro, él es cierto que además es que yo creo que casi desde el principio, o sea, vas leyendo y George, la Beatlemanía no le gustó nada, dedicado un capítulo al tema fans y fama, no le gustaba, era horroroso. Él no quería seguir tampoco los conciertos, ya lo sabéis, ¿no? De la forma en que estaban planteados, cuando en el 66 tienes uno de los que hace más fuerza para que eso acabe de esa manera.
pues dice eso que dijo de ya no soy más un Beatle, que bueno, fue un Beatle hasta que se murió al final, eso no se podía arreglar. Y no es que él estuviera en contra de los Beatles para nada, pero es cierto que No, era una camisa de fuerza y a él le sí, tenían pues ahí en una posición que él no quería limitarse a eso, quería ya no solamente en música, sino en todo. Él era un espíritu libre, él iba, pues quería eso, pues el tema de la espiritualidad, la jardinería que le gustaba tanto, su Fórmula 1, o sea, él tenía un montón de cosas que le interesaban, el cine, como luego dice la productora, que también es una cosa increíble. Creo sí, que la es entrada de interesante. cine más cara de la Sí, historia, más ¿no? cara de la historia. Yo creo que además es interesante para escribir porque no es solo música, es una música maravillosa la suya, pero hay muchísimo más. Mm, Entonces resulta muy apasionante porque la sí, parte de espiritualidad, por ejemplo, yo sabía algo, sí. pero o sea, es una figura muy importante dentro del hinduismo y para los Hare Krishna, no te voy a decir que sea un santo, pero casi. O Mm, sea, yo leyendo digo, pero ¿dónde llegó este hombre? Llegó muy lejos en el campo espiritual, ¿no? muy Entonces lejos. dices, madre mía, las peregrinaciones que hizo a la India, una cosa, que hizo Sí, muchas sí, sí. hasta los años 90, ¿no? No sé, aprender a tocar el sitar, lo hablábamos ayer, un tío que es un guitarrista de la banda más famosa del mundo y se mete ahí de repente y bueno, al final lo deja porque él reconoce que, claro, no va a poder llegar a tocar ni como uno de los más medianos, pero bueno, ahí aprendió y hizo sus Hizo sus pinitos, cositas, sí, sí. claro, y entonces dices, joder, qué tío más interesante, ¿no? Saltando casi al final, Concha, a mí hay un tema que me fascina mucho, que es el que George Harrison publicó un disco que prácticamente era su testamento musical, Mm, era su legado, Brainwash. que fue Brainwashed. Mm. ¿Cómo recibiste, cómo descubriste este disco? Pues ¿Cómo lo mira, viviste? te voy a decir, cuando me pongo a este mogollón, yo apenas había escuchado Brainwashed, lo consideraba yo como un disco triste, como un disco, me parecía como menor, decía, ay, no, y no me quería casi ni acercar. Y te digo, me sumergí, claro, para el libro, porque el libro en la parte musical es la parte Beatle y la parte en solitario, es toda la primera parte del libro, 2 capítulos, ¿no? Y en la parte en Ujú. solitario, pues va todos los discos comentados y cada canción y tal, ¿no? Y me quedé absolutamente fascinada, o sea, me parece un disco tan maravilloso. La Sí, parte de guitarra, las canciones, en algunas el pobre ya no tenía voz, prácticamente está exhausto, pero ahí baila y graba su parte vocal. El regalo y el detalle, no sé, de amor que es por parte de Jeff Lynne y de su hijo, que creo que Dani también es un personaje maravilloso, sí, vamos. sí, Cómo mantiene el legado de su padre, con qué respeto, junto con Olivia, es sí. para quitarse el sombrero, ¿no? Y hacer ese disco, no sé, es un disco que me hace llorar siempre que lo escucho, no lo A puedo mí remediar, o también, sea, a mí es también, brutal y y a me mí parece una también. maravilla a descubrir y Pero es lo que para te digo, es nada como un legado, o menor. sea, ese Sí, disco tú lo escuchas y es para nosotros, es un regalo, sí, es un regalo, mira, sí, el Juan Carrión, el profesor este famoso sí, que fue, es sí, que yo también quería muchísimo a Juan. mm, La última vez sí, que estuvo en Almería, tuvo unas palabras para todos los que estábamos allí, diciéndonos que disfrutáramos de la vida, que no mm, sabíamos lo que teníamos los andaluces solamente con tener el sol, etcétera, ¿no? mm, Y decía, yo ya sé que me voy a morir, ¿no? Entonces son palabras de cuando tú ya estás, tú ya sabes que mm. estás al otro lado del velo Que te queda poco. prácticamente. Y Mm, ese disco, entiendo que te emociones porque de principio a fin sí, habla de eso, habla de Any Road, habla de una mm, manera muy positiva de cómo buscar ese camino y tal, hasta llegar a mm, Brainwash. Fíjate, yo siempre me he imaginado, lo he relacionado mucho con el mito de la caverna, esa canción, ¿no? mm, Cómo al principio él va enumerando una serie de cosas que nos tienen lavado el cerebro y cómo le pide a mm, Dios, y ahora vamos a hablar de George y la espiritualidad, porque si bien es cierto que él estaba muy inspirado por toda la religiosidad oriental, mm, hasta donde yo tengo entendido, su concepto de Dios, que comparto, por cierto, era más amplio, era más, mm. es decir, no era excluyente, él no excluía al Dios de los católicos de su concepto de religiosidad, por ejemplo, ¿no? No, exacto. Hay en las fotos de su estudio en Friar Park, por ejemplo, hay una foto de Cristo, ¿no? Y lo que, por ejemplo, sí atacó mucho a las iglesias establecidas, especialmente a la católica, que sabemos Ujú. que le dio bastante caña. Era en la que se educó o se crió, aunque bueno, luego enseguida creo que se separó de la iglesia católica, porque realmente se mete en la espiritualidad en el 65, ¿no? Sí, Cuando el famoso viaje del SD con el café, ¿no? Del dentista,
Y Sí, ahí eso dice que es lo que le abrió los ojos a querer trascender y ahí empieza su búsqueda de la espiritualidad, que llegó hasta el final de su vida, ¿no? Pero sí es cierto que su entendimiento de Dios era mucho más sí. amplio que a lo mejor simplemente Krishna o tal, ¿no? Mm, Y sí que yo no soy tampoco una persona muy espiritual, no es un tema y sin embargo me ha resultado el camino este que hizo George mientras estaba leyendo y para el libro y tal, me ha resultado fascinante, ¿no? sí. Y además el respeto con el que lo hizo, había unas palabras en el libro de Hunter Davis que le decían que qué opinaba él de lo que pensaba la gente, que iba a ser como una especie de moda, esto es en el 68, Mm, y que se le iba a pasar, ahí todavía no conocía a los Hare Krishna, el ujú. grupito de los 6 Hare Krishna que llega a Londres, llegan en diciembre del 68 a buscarles a Apple, que le dicen, George es el que le va a interesar hablar con vosotros, pero está de viaje, estaba en Woodstock con Dylan y Devan entonces, estaba ya para regresar, pero todavía estaba en América. Y quiero decir que ahí cuando le habla con Hunter Davis, aún no conocía a los Hare Krishna, pero él decía que él se había comprometido para siempre con la espiritualidad y mira cómo lo cumplió, ¿eh? O sea, hasta el final. Sí, sí, sí. Entonces sí que ya te digo, me ha resultado sorprendente ver la implicación que tuvo y lo respetado que es entre la comunidad hindú, ¿no? Y luego Sí, toda la sí. historia de los Hare Krishnas, no te voy a decir Busquen la divertida, foto pero de es los Hare apasionante. Krishna, que las fotos son Sí, divertidísimas y están sí. en Google. Es apasionante las grabaciones que hace con ellos, como primero ellos están en una especie de almacenes medio abandonados, deberían estar como medio de ocupas, que además mandan a 6 a Londres para intentar montar ahí un templo y ellos al final pues les ayudan en el alquiler de un edificio entero magnífico y con las obras y con todo en Londres, cerca de la zona de Oxford. Luego, como les cede en el año 73, les compra esa propiedad maravillosa a las afueras de Londres, una casa fantástica georgiana con un jardín maravilloso, o sea, toda la historia, como también John y Yoko se meten, pero bueno, John quería eso, pues el instant karma, ¿no? Quería algo que le aliviara de manera rápida y Sí, era otra forma de entenderlo y bueno, pues al final se sale, ¿no? Con el Maharishi pasó igual, John se pegó al Maharishi a ver si recibía la inspiración y la verdad, pero claro, eso no es así. Y claro. bueno, era otra Una forma pregunta un de poquito entenderlo. personal, que si no quieres no me contestes. ¿Tú meditas, has meditado alguna vez? Ni siquiera No, para documentarte, ¿no? Para el libro. no, no. He hecho cosas muy raras para documentarme y para inspirarme y tal, pero Por Dios, meditar no, ¿como porque cuál? soy muy ¿Como cuál? nerviosa. Bueno, tampoco así, pero así lo más como esotérico, bueno, ha sido buscar como una loca el famoso incienso aparajita, que ayer encendimos Me que encanta. ha sido una odisea. Ayer encendimos un palito allí en la presentación porque leí que Mark Lewison, el famoso historiador de los Beatles, lo hace en sus conferencias. Digo, pues yo también me lo voy a llevar y yo también lo voy a poner. Y luego, curiosamente, yo entregué el libro el día 25 de febrero, me empeñé en que fuera esa fecha, que es la de cumpleaños de George, y esa noche hubo una celebración a través de Zoom con gente de Estados Unidos organizada que te mueres, o sea, el último invitado era Klaus Bormann, o sea, imaginaros el nivel, Jolines. y a través de Zoom, entonces yo me apunté, todo en inglés, que ya yo tenía la cabeza ya de intentar enterarme de algo como como loca. Por ejemplo, vi entre las invitadas entre la gente que estaba apuntada, vi a Pat Mancuso, que es una Mm, persona que a mí me llama muchísimo la atención, una de las fans de George, con la que tuvo un encontronazo que bueno, lo cuento en el libro y eso, que a mí me dio léanse el un libro poco, también. sí, no, pero bueno, te quiero decir, me dio una clave un poco también sobre el carácter de George. Si yo he Mm, llegado un poco a entender cómo era, que espero que sí, por lo menos un poquito, pues una frase de esta mujer me dio. Entonces la vi ahí puesta y la mandé un privado y le pregunté, ¿es usted Pat Mancuso? No me contestó. O sea, te quiero decir que fue un momento como estuve toda la noche, había estado trabajando sin dormir, me quedé toda la noche aquí sola en casa, ya mi chico se había ido a dormir, aquí con la celebración, hubo un concierto de un grupo que reproducía canciones de los Beatles, buenísimo además, y bueno, pues lloré con las canciones, era todo una luna llena gigante, me acordé de Here Comes the Moon, cuando me iba a acostar a las 7 de la mañana, o sea, fue un final como que me dije, tiene que ser algo especial y fue así, no sé, qué una bonito, cosa, sí, qué bonito, qué como maravilla. para recordar, una cosa para recordar. Entonces, bueno, ha habido sufrimiento, pero ha sido sobre todo muy bonito. Sí, no, te decía lo de la meditación porque es cierto, tú decías, no medito porque soy muy nerviosa. Mm, Eso al final sí se puede solventar más, pero es cierto mm, que cuando tú estás muy en conflicto contigo mismo, cuando tienes, digamos, mucha ira,
tienes cosas que trabajar un poco dentro, ¿no? Esta pandemia nos ha pasado, ¿no? Sí. Cuánta gente se ha tenido que encontrarse consigo mismo y eso ha sido un reto bastante duro, ¿no? Sí, sí. Pues no se puede meditar muy bien porque eso sale, porque al final meditar es intentar dejar la mente en blanco, entre comillas, o por lo menos encontrar un momento en el que te veas desde fuera de paz, de tranquilidad, y cuando tienes algún run y John Lennon yo creo que es una persona que sufrió muchísimo durante toda su vida, por eso buscaba una mamá que le consolara, ¿no? Esa figura, Sí, ¿no? John tenía mucho detrás. Y... Pero George no, George transmitía, incluso también es que es mi Beatle favorito y no somos objetivas, partamos de esa base, pero en Brainwash, pero también en sus escritos, sobre todo a partir de, ya después de la separación de los Beatles, porque lo que te digo, en I'm Me Mine suelta hay una de Bilis y una de Mala Leche que es impresionante, pero empezó a encontrar la paz y lo que transmite es una energía que yo creo que aunque uno no sea creyente, eso llega, ¿no? Sí. Hombre, yo pienso, él siempre se ha dicho, y bueno, es así, que de todos los Beatles es el que tuvo una infancia más feliz. Bueno, no tenían dinero, su familia era trabajadora, el padre era conductor de autobuses, su madre a veces trabajaba en una tienda, pero se respiraba armonía, amor, o sea, la madre y el padre también, como luego el padre cuando se queda viudo, cómo se va con George, se deja el pelo largo, se pone los pantalones campana y se va con George a la gira, es que es una maravilla, o sea, es Una para maravilla, comérselo. sí. Harry ahí con su pelo, o sea, y la mamá era un amor absoluto, o sea, las fans de Sí, las fans. sí. Y como eso, pues lo decíamos ayer en la presentación, cómo le deja irse, que también lo que yo pienso, que no le contaron mucho dónde iban, porque no creo que supieran que se iban al barrio más Hamburgo, ¿no? chungo de Hamburgo y tal, pero cómo le deja irse siendo menor, cómo le apoya absolutamente, porque ella decía que ella quería que sus hijos fueran felices y George era feliz con la música y entonces le apoyaría. Hay que entender, en años 50, incluso ahora yo digo, si yo hubiera dicho a mis padres me voy a dedicar a la música, me dirían, ¿pero dónde vas? Búscate un trabajo, pues fíjate entonces, ¿no? Y como ella supo entender que había que apoyar lo que su hijo quisiera. Y No los sé, otros la adoraban, el resto de si Beatles les adoraban a la dejaba, madre dicen de George. que les dejaba ir a tocar a la casa, no le importaba para Sí. nada, les ponía de beber, les ponía de comer, Y sí. de hecho tuvieron una relación independiente con la madre de George el resto de sus vidas. O sea, los otros tres, incluso creo que hay Sí, correspondencia. es que yo solo he visto a partir del documental de Woodolf Freda, que me parece Ah, maravilloso. No, el de Woodolf Freda, el de la sí, sí, chica que sí. llevaba, que es una maravilla, que Es una llevaba maravilla, sí. el club La de fans de los presidenta Beatles, del... sí, que Sí. llevaba todo, una chica estupenda. Y Sí. esa parte, que yo tampoco la conocía, esa parte de como la pequeña familia que era en Liverpool y al principio de Londres, la pequeña familia donde entraban todos los amigos, las fans, estas primeras de The Cavern que se sentaban en primera fila y que cuentan que cuando tienen el primer número uno se echan a llorar porque saben que se los van a llevar, se van a quedar sin sus Beatles, que me parece Exacto. súper tierno, me parece una cosa tan Sí, bonita. pero bien que le pegaron a Ringo, ¿eh? Sí, bueno, y a George que salía ahí con el ojo Sí, morado en sí, la primera grabación, que está muy sí, sí. gracioso ahí con su ojo. Pero eso, que era como una pequeña familia de alguna forma, y Sí, ahí entraban también los padres, menos tía Mimi, que era tan así, tan claro. rancia, vamos a decirlo, pero los demás padres, y los de George en concreto, Freda decía que eran muy entrañables y que ellos disfrutaban mucho pues de la fama de George, del contacto con las fans, aunque a veces aquello se convirtió en una cosa peligrosa y George al final tuvo que sacar a sus padres de la casa y se los llevó a otro sitio más apartado porque corrían Qué casi bueno. peligro, ¿no? Porque Ujú. podrían haber, en una avalancha de esas, yo creo que en un momento dado les cogen las fans y les hacen trozos. Pasaron Sí, momentos sí. de miedo. Vamos, han pasado todos los años que han pasado y no sé si has visto, supongo que sí, el programa especial que hizo James Corden con Paul McCartney en Liverpool, que No. acabaron tocando, bueno, Ah, el pues último este de hace poco. Sí, el del Carpool que eso, cuando de Karaoke, que repente acaban entran, ¿no? Eso, tocando. sí. Exacto. Es muy Pues bonito ese. cuando van Sí, a ver la casa de Paul, sí, a los 2 minutos le dice James, es que ya hay una congregación de personas en la calle y sí, no habíamos dicho nada sí, a nadie, sí, ¿sabes? O sí, sea, es sí, maravilloso. Oye, sí. pues si quieres, tampoco te quiero quitar mucho tiempo más, pero yo, Concha, me quedaría hablando contigo horas, porque es que sepas que estoy disfrutándolo, una maravilla. Yo Y que también. no se me olvide que Encantada. quiero que me hables de tus viajes musicales, por favor, antes de irnos, porque esto me ha parecido muy fascinante. Pero vamos a hacer como un pequeño repaso a algunos bulos o historias que siempre se han contado sobre George y que a lo mejor tú en tu investigación y en tu libro nos vas a poder desvelar. Yéndonos otra vez al final,
Hablabas antes de la figura de Danny Harrison, que yo creo que es el gran legado de George, ¿no? Aparte de que es clavado, esto que decías de la humildad, ¿no? Como en el Concert for George, él tiene su sitio, le da su sitio a los amigos de su padre. Sí, completamente. Son como sus titos, ¿no? Cuidando. O sea, es una cosa muy sí, emocionante muy y muy, muy emotiva, ¿no? Bueno, pues se dice, se cuenta, se comenta que George Harrison, todo esto que decías tú del legado, que se van sacando vídeos, que se van sacando cosas, esto es una hoja de ruta que él trabajó con su hijo sus últimos meses de vida para que todo el material se fuera sacando de una manera ordenada, como él quería, tal y cual. No sé tú si esa parte la has llegado a ver o cómo, digamos, esos últimos años y ese atar cabos de George, porque yo creo que lo dejó todo atado, muy bien atado, tanto en lo personal como en lo profesional. Sí, yo esa parte así exactamente de como que haya dejado apuntado, no lo sé. Yo sí he leído la parte de Brainwashed, y bueno, lo dice el propio Dani, que dejaba libretas, pero no parece ser que fuera tan ordenado. O sea, era como que había bastantes libretas, incluso creo que había llegado a tararear y grabar cómo quería arreglos de cuerda, luego para Jeff Lynne, que es el gran, de alguna manera, experto, ¿no? Desde la ELO en este tipo de arreglos. Entonces sí que parece ser que dejó mucho material con respecto a cómo quería que fuera Brainwashed. No sé si hay cosas de, pues eso, de dejar vídeos, pues eso, del concierto del 74 y tal, no lo sé muy bien. Sí que también leí que Olivia, yo el I'm in Mind que tengo es el que sacó Olivia con Dani hace pocos años. Hace poco, sí. Sí, donde metió bastantes cosas nuevas. Y todo era porque ella dice que iba encontrando, pero se lo iba encontrando por la casa un poco, no es que tampoco lo tuviera muy ordenado, decía que abrían cajas y salía, pues de repente grabaciones, salían hojas, como en I'm in Mind se ve que son hojas que te pone con la letra de George, pues a lo mejor hojas de un hotel donde había escrito la letra, pues seguía encontrando hojas de letras y cosas y notas de George y por eso sacaron. Entonces no sé exactamente si tendrá pues una especie de, como dices, hoja de ruta para lo que tienen que ir haciendo, o ellos van encontrando y van decidiendo. Lo que sí que creo es que son tremendamente respetuosos, no son gente que esté venga a sacar cosas para sacar pasta, hombre, evidentemente, pues oye, al final viven de esto, ¿no? Pero que creo que para eso son muy respetuosos con los fans y tampoco están todo el día ahí, no voy a decir como otros, ¿no? Como Pero Yoko, venga, ya estamos. no, y también yo no me quiero pelear con nadie, pero también Paul, aquí el álbum último, 300 colores, te pongo una canción aquí, es un poco Sí, también, pero bueno, claro, sí, lo de Paul, respeto también. Es un a poco a ver, veces, no sé. sí, yo fíjate, creo que ninguno lo hacen por dinero. Paul, yo creo, siempre va a tener, claro, el complejo, entre comillas, evidente de que la leyenda es John Lennon, pero pues básicamente porque se murió. Es decir, algún Sí. día que Dios quiera que tarde muchos años, cuando Paul falte, pues probablemente su figura se verá desde otro punto de vista. Entonces Paul es el niño empollón de la clase que siempre tiene la mano levantada, miradme, 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 me quito Sí, los es su forma de zapatos ser también, hay que para cruzar entenderlo. Abbey Road. Entonces es su manera de ser. Sí. Y luego lo de Yoko, yo lo he visto criticar muchas veces, pero Yoko nunca ha necesitado dinero, ni siquiera antes de estar con John Lennon, porque sus padres tenían básicamente un banco, era de la aristocracia japonesa. Sí. Yo creo, y es algo que yo sí comparto, que a mí no me importa que nos bombardeen con canciones de los Beatles, con canciones de los Beatles en solitario, porque es que es la única manera de que ese legado llegue a las nuevas generaciones. Ojalá en TikTok hubiera versiones de canciones de George Harrison o de John Lennon, ¿no? Sí. Sí, hombre, que pueden hacer lo que quieran y oye, con no comprarlo, pero sí que es cierto que Claro. yo creo que también es cuestión de sacar cosas no a lo loco, ¿no? Porque al final Sí, desvirtúas un poco a veces sí, el legado, ¿no? Pero bueno, hablando de Paul, es una persona tan grande, es un genio, sí, evidentemente, ha hecho unas sí, canciones tan maravillosas y luego sí. tampoco es una mala persona, ni muchísimo menos, es una No, no, forma de no, ser no. como más, pues No, de no. llamar la atención, pero bueno, cada uno es como es que yo, o sea, Paul McCartney está por encima ya de todo también, o sea, es un Sí, personaje pero maravillosísimo, sigue ¿no? Lo siguiente. teniendo esa cosa. A ver, es un tío increíble, pese a que a mí me gritaran un concierto y que sea borde, tenga fama de borde, pero nadie con su edad y con su estatus da una serie, por ejemplo, de conciertos sorpresa Sí, sí, en sí, medio no. de. O sea, es de una generosidad Es un hombre dedicado a impresionante. la música y en ese aspecto lo que dices, generoso, a más no poder, y genio, no, Sí. geniazo, o Y sea, lo, es sí. brutal. Y lo que tú Eso es así. decías de los inicios de gira, es que Paul Mm.
McCartney, incluso en la última gira que hizo, desde el primer concierto al último, el concierto son 2 horas y media, casi 3 horas de Se le música, ocurra ahí, ¿no? exactamente igual y perfecto dentro de lo que su voz le da. Mm. Bueno, vámonos con otro bulo, que es uno de los que a mí más me apasionan de la historia de George Harrison, que es el día que quedó con Bono para pegarse. ¿Con Bono? TU2. Eso no lo he oído en mi vida. Pues si no estoy confundiéndome de Pero Beatle, que estoy al jamás. 99% segura que no, de hecho lo voy a googlear para Ah, que pues no. luego lo busco yo, no sé. Pero tuvieron un cruce, ¿no? De críticas. Espérate, mira, George Yo Harrison, leí en el Bono, libro, creo que fue en el libro U2. de Ricardo y de Javier, una movida con Oasis, creo que con Liam, que yo Sí, siempre me lío entre Liam y Noel. Y ayer lo yo hablábamos luego también, cuando nos quedamos sí. a tomar algo, porque a mí me caen muy mal y los Oasis y odiaba su música hasta que la escuché. O sea, era como Ujú. prejuiciosa total. Y luego sí es cierto que, bueno, que son también muy grandes y tal, pero me caen muy mal. Y cuando leí entonces que se había metido con George, además estando George ya malito, no recuerdo qué era lo que pasó, pero Liam fue muy desagradable, pues dije, mira, pero lo de U2 no lo sabía, lo de Bono, vamos, no lo sabía. No sabía. Mira, pensaba que había encontrado un vídeo donde lo explicaban, pero no. Lo que sí dicen es que, bueno, que hizo unas declaraciones en contra de algunas bandas modernas y decía algo así, ¿no? Vale, sí, esto es lo que Hombre, ahí podía ser a lo mejor un poco bocazas en algún momento, ¿no? No sé, pero bueno, creo que se ha cortado un poquito ahora. Yo ahora, creo que sí. también le gustaba provocar, hubiera sido un tuitero divertidísimo. Sí, sí, Mira, es lo del sentido del humor que a veces sí, era un hacer chistes con los poco. nazis, ese tipo de cosas que Mm, le gustaban Eso, a él. me parece que son Scorsese que decía Yoko que era súper sincero y podía ser la persona más amable del mundo o soltarte la bordería más grande también del mundo. Sí, 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 Y Ringo decía que era el rey de la paz y el rey de la guerra, o sea, tenía también. Sí, era un hombre lleno de totalmente. contrastes, que eso también lo comentábamos, ¿no? Muy La suyo, vida material, living the material world, y luego la espiritualidad. Y la totalmente. espiritualidad y al mismo tiempo estar de juerga, estar ligando, estar con los coches de Fórmula 1, disfrutar con sus amigos a tope. Sí, Bueno, sí, sí, sí. la Mira, vida es eso. decía, sí, además era un tío muy auténtico, ¿no? Y entonces tenía esos contrastes y también la espiritualidad era Mm, una forma de canalizar ese carácter fuerte que tenía, que lo tenía, mm, ¿eh? mm. Mira, decía, le preguntaron sobre bandas como Oasis, U2 o Texas, ¿no? Y dijo, basura. Su música no es muy interesante, está bien si tienes 14 años, pero yo prefiero ir a Bob Dylan. ¿Sabes lo que me irrita de la música moderna? Que está toda basada en el ego. En fin, mira las bandas como U2. Bono y su banda son tan egocéntricos. Cuanto más des saltos y más grande sea la copa de tu sombrero, dice el original, Mm. más personas escuchan tu música, bla, 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 ¿no? Entonces, Pues igual la movida con Oasis vino de ahí, ¿no? Puede ser que. claro, vino de ahí. Entonces, Bono le contestó algo así como que era un señor mayor y que entonces no iba a pegarle, pero que si él quería, o sea, que tuvieron ahí como un cruce que acabaron prácticamente como quedando para pegarse, ya te digo. Hombre, a mí la frase no me gusta porque es como No, cuando también nos metemos con el reggaetón o con no sé qué. También, pues los que tocaban o le gustaba Frank Sinatra se meterían con los Beatles y la gente que le claro. gustaba a los Beatles se meterían con los punk y los punk. O sea, que al final la música es muy grande y luego no tenemos por qué prejuiciar lo que escuchen los demás o criticar. Mm. Pero bueno, Ujú. supongo que ellos están un poco por encima del bien y del mal o le pillaron ese día un poco rebotado o lo que fuera, no lo sé. Pero Yo bueno. creo que era así un poco hater bien, ¿sabes? De estos de esto a mí me parece una mierda, Y lo yo no suelto, tengo, y me y lo corto. suelto, estos niñatos no me gustan y ya está. Yo sí, sí me lo Pero a mí ya te imagino. digo, la frase no me gusta mucho. Es un poco de señor mayor y no. Sí, 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 sí. Es un poco como cuando dijo, pues ahora soy jardinero, que es como, venga ya, George. O cuando, que este es el tercer y último bulo que quería ver contigo, esa famosa teoría de que Something, según le cogiera el día, Ya. Eso negaba o sí, no negaba que fuera para Patty, que es como sí. George Harrison, tío, en serio. Sí, sí, era para Krishna. Que bueno, a ver, el tema de Krishna ya estaba ahí. Ahí ya estaba metido, ya había conocido ya a los Hare Krishna, era el momento de gran ebullición, ¿no? Cuando están además empezando a grabar lo que les grabó, ¿no? El disco aquel con ellos y tal. Pero hombre, Patty sí que cuenta las memorias que se la tocó en casa con la guitarra acústica y que era para ella, yo creo que sí. Pero bueno, hasta llegó a decir que se había inspirado grabándola ¿quién era? En un músico soul que ahora no recuerdo. O sea,
Eran sus cosas. Ahí a lo mejor Son estaba un poco hater. rebotado ya con Patty y dijo, pues suelto esto. Sí, Pero, por sí. ejemplo, en general para las canciones de Patty siempre fue muy esquivo, las de amor a Patty, fue muy esquivo para decir que eran dedicadas a ella, pero curiosamente So Sad, que es una canción muy bonita del Dark Horse y muy sentida, sí que reconoció que estaba dedicada a cuando Patty se va. Entonces, fíjate, fue como así muy gallito con Patty cuando la tenía, pero cuando Patty se fue, pues se dio cuenta de que la echaba mucho de menos. Claro, es lo que tienen los Sin embargo, por machistillas. ejemplo, las canciones a Olivia sí que dijo que Sí, eran dedicadas a ella, ¿no? sí, sí. Qué bonito. Supieron lidiar, encontrarse Olivia y él y Mm, fenomenal. Oye, mm, pues ya casi para terminar, antes de hablar de tus viajes musicales, mm. cuéntame qué datos, esto cuando hace una investigación, por ejemplo, Adolfo Iglesias nos contaba la semana pasada cómo encontró una foto donde había un niño con John Lennon y a Sí, través bueno, lo de del niño Adolfo es de nivel. encontró Mm, tal, ¿no? Entonces son cosas que vienen al paso de la investigación, porque a raíz de mm, ese niño, que no era el niño que tenía que ser, encontró a Juan Carrión. No sé si mm. tú te has topado con algo que te haya llamado la atención o te haya sorprendido en todo este proceso del Pues libro. a mí me gusta mucho, yo digo, las chorraditas, las puntitos, los Sí, por detallitos, favor. las cositas, todo eso a mí me encanta, me encanta. Y luego, claro, salen cosas muy largas, igual por eso, pero me parece muy bonito, no sé. Y hay varias, pero por ejemplo, lo que os digo, toda la parte de la espiritualidad me ha parecido muy interesante y, por ejemplo, como tontería, pero hay fotos de George en varias de las peregrinaciones que yo primero pensé que se había roto una mano, salía con la mano como vendada, asomaba un dedo y yo pensé que era una especie de escayola, pero empiezo a ver en diferentes viajes que tenía la mano así, y digo, ¿pero qué pasa? Que se rompía la mano cada vez que iba de viaje a la India, a las Claro. peregrinaciones. Y resultó, después de mucho mirar, de buscar y de preguntar incluso a una señora que escribió un libro sobre el Maharishi, aquella noche que os digo de la celebración del cumpleaños de George, que es una noche mágica que nunca olvidaré, le Qué pregunté a la guay. señora qué era la bolsa y es la bolsa de las cuentas de rosario, el rosario hindú, que se parece mucho Ah, también al sí, musulmán. es verdad. Pues es una bolsa que tiene un nombre, es el Japamala, es el rosario, y ahí mete la bolsa. Y en el libro de Patty hay una frase que dice que con Chris O'Dell, que vivió un tiempo con ellos en Friar Park, pues ellos hablaban de si George estaba con la mano dentro de la bolsa afuera, para referirse a que si estaba de buen humor y se podía hablar con él, o estaba muy metido hacia adentro con los rezos y no se podía. Entonces, bueno, es una idiotez, pero la puñetera bolsa de rezo me dio ahí muchos quebraderos de cabeza y cuando encontré el tema me gustó mucho, ¿no? Qué guay. Y detallitos también, por ejemplo, de Friar Park, de haber encontrado pues un recorte de prensa de los años 70 donde contaba un diseñador de moda que era amigo de Patty, que ahora no recuerdo el nombre del diseñador, pero bueno, aquí lo nombro, una descripción de todas las cosas porque Patty fue la que se dedicó a decorar Friar Park, aunque luego viviera muy poquito allí, vivió 3 años y pico, escasamente, o 3 años. Donde compró las lámparas, que se fue a Art Deco en Estados Unidos, compró una lámpara en unos estudios de cine de Hollywood que se estaban desmantelando y fue allí, los azulejos de no sé qué, un montón de cosas, y encontrar aquella descripción tan detallada, un diseñador de moda, pues imagínate como el gusto que tiene también para la Claro. decoración y para todo, ¿no? Pues eran un montón de detallitos así de la casa que te hace también imaginarte cómo era Friar Park entonces, que me pareció también muy chulo, ¿no? Qué Y bueno, guay. cositas así ¿Qué tienen que ver en el libro? chorraditas que a mí me gustan mucho. Claro que Claro. sí. Bueno, te perdiste, claro, esto por no conocerme antes, Mm, una teoría que ha estado silenciada, aunque se habló de ella por primera vez en la Beatlefest en el año 2003 en Valencia. ujú. Es una teoría que yo me ha llevado un gran un trabajo de investigación muy sesudo, y es que, Concha Moya, tengo que decirte que George Harrison se depilaba las cejas. Sí, claro. Desde el Y principio a luego, sí, sí. Es que era Y un se poco las su hijo. depilaba y se le enseñó a depilárselas Paul. Porque si te fijas, hay un momento Eso en el no lo que sé. tienen el mismo tipo de ceja. Tienen el Eso no lo mismo sé. tipo de ceja. Pues esto es mi teoría. Puede Pero ser. Es bueno, que era alguien por lo menos un confirma poco. la mitad de mi Yo teoría, que es que estoy se contigo, sí. depilaba las cejas, Sí, claramente. sí, sí. Sí, porque tenía las primeras fotos tenía Claro, claro, demasiada claro, ceja, era una claro. casi.
Venga, pues ya está, tantos años después se Yo confirma mi teoría. te, yo te doy el ok, sí, a esa Bueno, teoría. ¿cómo podemos comprar ya tu libro? ¿Cómo nos podemos hacer con él, Concha? A ver. Bueno, pues por suerte, Silex Ediciones, que es la editorial que ha sacado el libro, de Ramiro Domínguez, os recuerdo, también Toni Castarnardo, que es el otro editor, pues tiene una distribución magnífica. Yo que me he autoeditado libros y que he salido como he podido, casi con posit, regalando por ahí a la gente, porque, bueno, y si tengo que volver a eso, volveré porque al final lo que te gusta es escribir y Claro, ya está. Pero tiene muy buena distribución. Entonces, estamos en un montón de librerías de toda España. Recomiendo que miréis en Todos tus libros, que es la plataforma de bien. libreros. Si podéis, que huyáis de Amazon, pienso, y que Sí, 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 compremos sí. en librerías de, pues, O de en la web de español. la librería Proteo en Málaga, que salió ardiendo hace Exacto, poquito, exacto. Eso pues lo ahí, por recomendamos también ejemplo, que se. Y alguna amiga de Twitter lo ha comprado allí precisamente, porque lo puse que si alguien. Bueno, intenté no decir que compraran el libro porque me parecía que era como darme publicidad en ese momento con la ya, desgracia de Proteo. Entonces dije, lo que vayáis a comprar, por favor, y esta amiga compró muy la luz en bien, Proteo. muy Entonces, bien. nada, Proteo tiene su página web donde podéis cogerlo. Ujú. Por ejemplo, una curiosidad que además es una amiga a la que adoro, que es la librería Belkis de Casa Árabe de Madrid, que todo lo que tiene es pues, libros maravillosos del mundo árabe, muchas cosas del Sáhara. Ella es una rockera empedernida, es brutal, la librera. Y hace 2 años que estuve firmando el libro del Sáhara, estuvimos todo el rato con música de los Who, de los Beatles, de Led Zeppelin, o sea, en ese plan, ¿no? Maravilloso, comiendo tarta de chocolate y bebiendo cerveza. Entonces ellas, por Joder, ejemplo, muy qué guay. maravilla, Pues tío. las amigas de Belkis, aunque no es la literatura que ellas tienen, pues también tienen la luz interior. O sea que las quiero Qué nombrar porque bien, es un detallazo que por lo hayan favor. pedido. Y O sea que es fácil de encontrar. el que haya sido capaz de ver este Twitch, pero no de pedir online, también en tiendas físicas lo pueden encontrar. Mm, Estamos en Oye, muchas. antes de despedirnos, háblanos aunque sea un poquito de estos viajes musicales tuyos y de si lo que puedas contarnos del nuevo este que tienes entre manos con Queen. Pues sí, he hecho de Ramones. A ver, la idea es Eso. que a mí me gusta mucho la música y me gusta eso, pues investigar un poquito sobre los grupos. Yo creo que también, si no sabes en qué momento se encuentran, cada disco tiene mucho que ver eh, con la vida de los músicos, como es normal, ¿no? Y según cada momento, pues un disco es de una manera, probablemente por el momento que está atravesando el músico. Entonces, bueno, pues me gusta empezar a leer, a escucharme todos los discos por orden, de principio a fin, como hacíamos antes, que eso ya no se hace, estamos siempre saltando con las listas, tal, que bueno, también está muy bien, pero me gusta hacerlo por orden e ir leyendo, ¿no? Entonces empecé con Ramones, que eso pues me gusta leer algún libro en el momento, lo que vaya surgiendo. El anterior que hice fue el de Pink Floyd, que ese, bueno, yo pensaba que eran un tostón, decía, Pink Floyd, qué horror, esta música, tal, No, y es una cosa error. flipante, Sí, exactamente, que me ha enseñado muchísimo. Aquí mi sí. amigo José Luis, que os he comentado antes, al fin, eso ha tenido muchísimo que ver en que yo me lanzara a escuchar estas cosas, Tu porque amigo es Punky. total, es una enciclopedia brutal de todo tipo de música. Y entonces, pues al final me meto, pues eso, escucho todos los discos. Cuando Pink Floyd coincidió con no sé si os acordáis, en 2018, 19 creo que fue, que trajeron una exposición muy grande de Pink Floyd a Madrid, donde se podía ver de todo, trajes, guitarras, estaba organizada como la que hubo también de David Bowie hace años en Qué Barcelona. guay. Pues me fui a ver 2 veces la exposición, he visto las películas a las que pusieron banda sonora, ya no solo de Wall, sino las que hicieron, ahora no me acuerdo de los nombres, pero la que hicieron en Ibiza, que ahora se me olvida, que tiene la banda sonora del disco, la de Pompeya, o sea, bueno, es como meterte un poco ahí en eso, ¿no? Meterte en Leer ese libros, universo y luego le das sí, algún tipo de, no sé, publicas algún post al respecto, porque sí, claro, tú como en el blog, comunicadora, sí, ¿no? A través en del mi blog. blog. Lo que pasa es que yo no controlo lo que es este tema, por ejemplo, del Twitch, todo esto ahora de meter imagen, tal, que es una maravilla, yo de ahí no controlo. Yo tampoco, Entonces, pero bueno, lo que te yo pueda decido. ayudar, lo Vale, que pues te si, pueda si ayudar, me haces. decido Lo alguna único vez, malo de esto es que no vas a poder poner las canciones porque te las mutean, porque tienen claro, copyright. Esto copyright y es tal. algo se tienen que inventar para ese Pero tipo bueno, de nos cosas. vamos luego a nuestros discos y ya está. Claro, ahora estás con Queen. Sí, Wow, y también, biográficamente, también pensaba que Queen, decía, ay, Queen, no sé. Es el tema de tener prejuicios sí, y quitárselos, claro. claro. Cumplir años, que Bueno, ya tengo muchos, vale para eso.
Bueno, no tantos, no tantos. Oye, ¿qué hace uno en la vida después de escribir un libro tan completo y tan maravilloso? Mira que no lo he leído, pero solo hay que escucharte. Y te puedo asegurar que he leído y he escuchado a mucha gente hablar sobre George Harrison, pero lo que tú desprendes y lo que tú cuentas de él hace que yo ya quiero el libro, o sea, quiero empezar a leerlo y ustedes deben hacer lo mismo. Entonces, después de eso, ¿qué hace uno en la vida ya? O sea, Pues yo ¿qué ahora tienes entre manos? Porque vamos, estar quieta un poco porque me queda muy agotada, ¿eh? Me han dado claro, varias pájaras en plan ciclista. He tenido algún momento, claro. me ha dado vértigos, me han dado varias cosas de que me quedo en esta. Pero bueno, ahora descansando un poco, estoy escribiendo una novela, pero la empecé en 2018 y llevo poco realmente. Tengo mucha idea de lo que quiero hacer, pero bueno, voy despacio. Tengo el Bueno, blog parado, el blog lo paré el año pasado también para dedicarme a George y de momento no he arrancado tampoco. Y querría hacer lo de Queen y es eso, es escribir también mm. bastante el viaje, ¿no? Entonces, de momento, recomponerme un poco y ya pues luego retomar estas cosas. Pero me ha dejado muy, muy agotada y me ha quitado mucha energía. Es que es un viaje muy espiritual. Oye, déjanos para la siguiente sesión una pregunta precisamente para Ricardo Gil. Una pregunta. Ay, ¿y qué le puedo yo preguntar a Ricardo con todo lo que sabe? Pues a ver, a ver. Me quedo Dice Elena que hará así. un libro de otro Beatle. Mira, de Ringo Pero, no hay, pero ha hecho el de pero Ringo, claro, ¿no? No, ha hecho el de claro. Ringo. Ricardo, son Ricardo los que han hecho el del Señor de los Es, Anillos, ¿no? es verdad, sí, 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 Son sí. ellos. Yo todavía no lo he leído. Yo tampoco. Pues no sé si, como has hablado antes de que no hay en español. Bueno, a ver, sí, de John Lennon sí que está el libro de Ordovás, que yo precisamente Sí. conocí a Ramiro a través de ese libro, del de John Lennon de Ordovás. Si se animaría a escribir una biografía así profunda y densa sobre Paul McCartney. Que Wow. estarían ahí. Que yo Paul es alguien a quien tengo también, quiero leer sobre él, que no sé gran cosa. Una cosa curiosa, en el libro este de Ian McDonald que os digo, él dice que, y me dejó súper intrigada, que realmente el Beatle con una personalidad más compleja es Paul McCartney. Sí, Cuando, estoy de acuerdo. fíjate, parece que es el más feliz, el diplomático, el como que no tiene ninguna preocupación y me hizo pensar mucho, entonces quiero leer sobre McCartney y quiero también escuchar su discografía en solitario de la que no sé casi nada. Que Entonces, si pues vas a Ricardo se flipar. animarían. Ya. Vas a flipar en muchísimos colores porque es verdad que Paul McCartney está por encima del bien y del mal. Mm. Y como persona también es una persona con con muchos prismas, yo creo, ¿no? Con muchos puntos de vista. Yo creo que es Pues una persona que se esconde un poco, ¿no? Cómo sí, es realmente, ¿verdad? Como tiene ahí una sí, coraza, no sí. sé, creo. Es que, a ver, yo siempre he sido muy de George Harrison, pero es verdad que con el paso de los años Paul McCartney me atrapa cada vez más y más. Y es un tío que tiene, o sea, es un genio. De la música es un genio. Mm, No te diré, o sí te diré, el Mozart de la música moderna, mm, pero yo diría que sí, voy a mm, decirlo de hecho, ¿no? Y eso se ve en esa sensibilidad, igual que George decía, bueno, el sombrero, tal. Paul McCartney es capaz de ver el talento en artistas mucho más jóvenes que él. mm, Tiene una sensibilidad extraordinaria, es multiinstrumentista, etcétera. mm, Pero claro, como todos los Beatles, menos George, como tú bien apuntabas, primero la falta de esa protección de la figura materna desde muy mm, pequeñito y luego además el precisamente ser un genio, yo creo que le ha generado siempre como una inseguridad, una necesidad de reconocimiento. Yo te decía antes mm, que pienso que siempre ha seguido siendo machista. mm, Pero bueno, Linda ahí tomó esa decisión vital de inhibirse ella, de cambiar de vida absolutamente. mm, Y precisamente ese machismo al final le pasó factura porque fue el germen del problema que tuvo con Heather Mills, ¿no? El no saber calibrar lo que estaba haciendo un mm, poco. Tiene una mm. vida muy plena, muy feliz con Nancy, Me parece, sí. está súper feliz, está mayor, pero está pletórico y se Mm, le nota. Yo cuando le veía en las giras con Heather estaba tenso, estaba enfadado y ya mm. después. Pero claro, toda su vida es como. Yo no sé lo que debe ser un genio, pero imagino que debe generar una inseguridad muy grande el ver el mundo de una forma tan distinta, ¿no? Y el tener tanto Sí. dentro y. Y luego también supongo que cierto miedo por tu figura, ¿no? Protegerla, que Claro, no tirarla por tierra. Eso tiene que ser muy angustioso también. claro. Porque No cualquier puedes paso en crear falso, vínculos, ¿verdad? claro. Cualquier paso en falso que Sí. des y que digas,
me he cargado mi legado al final. Tiene que ser Uf. complicado eso. Y no puedes crear vínculos, ¿no? Porque eres Paul McCartney, o sea, tiene que ser muy, muy, muy complicado. Pero mira, al final los Beatles eran unos chavales de 20 años que ya hablaban del amor, y no Mm, solamente del amor de pareja, sino del amor que das es el amor que recibes. O sea, eran mm, unos, como tú has dicho también antes, unos visionarios en sus mm, mensajes, pese a que luego mm, en la vida privada tuvieran las cositas que tuvieran, pero eran unos tíos sanotes. Y mm, de hecho ahí lo ves con detalles, ¿no? Como que a mí me encanta esto. Paul le envía a Yoko todas las navidades un ramo de flores, mm, y cuando han tenido que ir a sitios van los dos junticos, como los dos sí, viejecitas que son. sí, Entonces, eso quiere decir que también a nivel personal, lo que hablábamos de Oasis, mm. son, incluso moral, entre comillas, son un referente, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego eso lo hemos hablado también, con lo que han tenido y han salido demasiado bien, ¿eh? Sí, Porque los casos sí, que hay de gente que no ha podido asimilar la fama y ellos que ha sido muy, muy brutal y cómo, bueno, pues ahí están, ¿no? La pena que yo nos dejara tan pronto por aquel asqueroso. Y George también me parece muy triste, con 58 años, tan joven, lo que nos podría estar ofreciendo con Dani, que yo creo que sí. sería un apoyo ahora, Daniel, lo que podrían haber hecho, ¿no? Y todos los amigos. Pero bueno, la vida es así y toca Sí. irse y te vas, ¿no? Pero bueno, ahí Bueno, está. pues nos quedamos con muchísimas, muchísimas cosas que hablar, porque la vida de George Mm, da para mucho. Está Traveling Wilburys, está su época sí, de jardinero, hay mil sí, cosas más. Pero bueno, volveremos con el quinto Beatle a hablar de George y te invitaremos, por supuesto. Ha sido un muchas gracias. enormísimo placer, Yo muchísimo éxito. también. Está muy Espero. a gusto, Marta, muchas Me gracias. alegro. Ay, que casi se me olvida enseñarte, que tú que eres tan fan de Astrid, sé que conoces a Andrés Vallejo, Sí, una de las joyas de la corona de mi colección, sí. que supongo que si no la tienes, vamos, tienes que hacer con esto. Bueno, ese póster es un regalo para una persona que ha tenido muchísimo que ver en el libro, se lo regalé. Se ¡Ole! lo encargué a Andrés y Andrés, como agradecimiento a esta persona que ha sido fundamental para que esto haya salido adelante, ha sido un apoyo brutal y ese póster tan precioso, es una eh, maravilla. se lo Es una regalo. maravilla. Sí, sí, sí. Eso también dice muchísimo de ti, Concha. Lo dicho, un placer, y a los que también os habéis estado viendo, que creo que de los últimos tweets, este es el que está teniendo más viewers, muy bien. Que sepáis que si tenéis Amazon Prime, yo no sé cómo activarlo, pero creo que os podéis suscribir y a mí me dan 3 euritos, una cosa así. Pero bueno, ya creo, fíjate que no lo tengo activado, o sea que puedo, pero no sé activarlo. O sea, no te sientas tú inútil Yo no, tecnológica, que yo no, me me podían suena estar todo dando a dinero y no chino lo total. quiero. A mí Bueno, también. Bueno, un beso muy grande y nos venga, vemos en enorme. la siguiente entrevista. Hasta Venga, muchísimas luego. gracias. Hasta luego.